Día sábado estamos enseñando lo que es los dones del Espíritu. Ya hemos estado viendo varios dones que hemos visto y ahora queremos entrar a lo que es a los dones de inspiración. Es muy interesante cuando hablamos de los dones del Espíritu, porque Pablo decía que él no quería que los creyentes ignoraran acerca de estos dones, y a veces tristemente es lo que más se ignoran. Todo lo que queremos es poder compartir y transmitir estos estudios para que la gente que esté viendo sean bendecidos y edificados por estos estudios. Déjenme terminar de transmitir aquí en vivo y ya estamos listos. Bueno. Entonces, como les decía, ese es el propósito de los estudios. Si usted vive en la ciudad de Suffolk y usted no tiene una congregación donde reunirse, acaba de llegar a esta ciudad, a este estado, y usted vive cerca del área y le gustaría aprender de la Biblia, lo invitamos. Estamos en el 506 North Kiwanis Avenida. Mi nombre es, soy el pastor Otto René García, aquí de la Iglesia del Punto Servir, originario de Guatemala, Centroamérica. Mi esposa es de Honduras. Así que si usted acaba de llegar, lo invitamos a que venga a conocer la iglesia y sea bendecido con nosotros. Tenemos estudios los días viernes a las 7 p.m. Sábado empezamos desde las 6 a 7:30 oración y de ahí adelante estudio. Y el día domingo a las 3 p.m. Así que queda cordialmente invitado para que usted nos acompañe en estos estudios. Bueno, así como damos la bienvenida a Vicente Juani, no sé dónde nos está viendo, pero bienvenido, ya lo he visto varias veces en los estudios, qué bueno. Ahora, hemos estado estudiando lo que son los dones del Espíritu, y vamos a hacer una oración antes de empezar para que Dios nos bendiga en este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permite de reunirnos para aprender de tu palabra. Instrúyenos por tu Santo Espíritu, permite que nuestro corazón sea un terreno fértil y nuestra mente, Padre, pueda también entender lo que tú tienes para nosotros. Bendice a cada uno, glorifícate, Señor, y te damos gracias por todo. Bendice a los que están escuchando en Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua. También los que ven por ahora televisión a través de Frank Ministries, y los que ven en otros países, bendíceles, Padre. Bendice las diferentes iglesias, denominaciones, diferentes siervos y siervas que te sirven. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Bueno, le decía que estamos estudiando lo que son los dones del Espíritu. Ahora quiero que me acompañe para darle un repaso a 1 Corintios 12, vamos a un corto repaso. Verso 7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Verso 8: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad o sanidades por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Bueno, interesante. Ahora, cuando hablamos, hermano, acerca de estos dones, si los explicamos así como están, en el orden que está escrito, es un poquito más difícil porque no están en un orden de categorías, sino que están mezclados. Entonces, lo mejor que podemos hacer, son 9 dones, es dividirlos en 3 grupos. Ya vimos que 3 de ellos revelan, muestran algo, dan algo a conocer. Pero fíjense que son dones sobrenaturales, en otras palabras, muestran algo que en lo natural nosotros no lo sabríamos. Por ejemplo, la palabra de conocimiento, palabra de ciencia, que muestra el estado presente o pasado de una persona, lugar o un pueblo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Este don muestra algo que naturalmente no conoceríamos nosotros. Es palabra de conocimiento o sabiduría. Fíjense que no es
un conocimiento completo, sino que es una pequeña parte, es una palabra que Dios nos permite, que nos da a conocer algo que no sabíamos. Segundo está lo que es el discernimiento de espíritus. Dios nos permite por un momento ver el mundo espiritual. Y por último, la palabra de sabiduría, que muestra el plan y propósito de Dios para alguien o algún pueblo o nación o una congregación. De ahí viene el segundo grupo, los otros tres que siguen, que son los dones de poder. Estos actúan o hacen algo físico. Está el don de sanidad o sanidades, que viene y restaura la salud de una persona. Es lo que es la sanidad divina. Ahora, de ahí viene el don de milagros. Es aquel que quebranta las leyes naturales, donde Dios por un momento hace una pausa en la ley natural para Él poder intervenir en algún asunto que Él quiera hacer, o propósito. Y por último está el don de fe. Es una fe no nuestra, es una fe sobrenatural que baja por un momento y nos ayuda a creer un propósito o plan de Dios. Y por último están los dones de inspiración. Estos son los que hablan, los que dicen algo. Ahora, hoy vamos a enfocarnos en estos tres, lo que son dones de inspiración. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 14, verso 1. En el capítulo 12, Pablo toma el tiempo de explicar los 9 dones y también lo que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Como él explica que así como hay muchos dones, también hay muchos miembros, pero todos formamos un cuerpo. Ahora, ya que Pablo explica eso, viene, hermano, y en el capítulo 13 nos habla sobre la excelencia del amor, nos explica que el amor está aún sobre todas estas manifestaciones. Pero quiero que vean conmigo 1 Corintios capítulo 14, y vamos a hablar primero lo que es el don de profecía. Acuérdense que son dones de inspiración. Ahora, dice el verso 1 del capítulo 14, procurad alcanzar el amor. Fíjese que es lo que interesante. Pablo no dice traten de alcanzar el poder sobrenatural o las riquezas de Dios, todo eso, sino que Pablo lo primero que quiere que el creyente alcance es el amor. ¿Por qué? Porque si hay amor, eso nos va a ayudar a que lo que Dios nos use sea de edificación a la congregación o al grupo que estamos atendiendo en lo espiritual. Entonces, procurar alcanzar el amor, pero también, desead ardientemente los dones espirituales. Cuando la Biblia dice que deseemos ardientemente, hermano, ¿qué es desear ardientemente? Es tener una pasión, un anhelo, buscar a como dar lugar algo que uno quiere. Entonces Pablo dice, desead ardientemente los dones espirituales. Quiere decir que primero, para que Dios me use a mí, tenemos que anhelar y desear el ser usado por Dios. Ahora, hay una situación acá. Dice la Biblia que el querer como el hacer en mí viene ¿de quién? De Dios. Dile que le baje un poquito, amor, porque está muy fuerte la música. Ok, ahora, fíjense qué interesante. Entonces dice la Biblia, desear ardientemente los dones espirituales. Entonces Pablo está diciendo que nosotros tenemos que tener ese anhelo, ese deseo de ser usados por Dios. Ahora, ¿de ahí qué sigue diciendo Pablo? Sobre todo que profeticéis. Ahora, Pablo dice, deseen ardientemente los dones del Espíritu. Traten de alcanzar el ser útiles a través de Dios por estos dones, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, fíjese, ¿por qué es importante la profecía? Vamos a ver algo muy interesante.
Quiero, hermano, primero descartar un mito que hay dentro de la comunidad cristiana. A veces nosotros pensamos que cuando Dios usa a una persona es porque esa persona busca a Dios todo el día, o que esa persona vive en un estado más espiritual que nosotros, o que esa persona tiene un llamado único de Dios y por eso es que Dios lo usa. Ahora, quiero que vea algo bien interesante. Acompáñeme al primer libro del profeta Samuel. El primer libro del profeta Samuel nos habla la historia del primer rey del pueblo de Israel. Acuérdense que cuando Dios, hermano, quería que la nación fuera una nación bajo una teocracia, en otras palabras, que Dios fuera el rey de ellos y que Dios fuera el que gobernara esa nación. Esa era la mentalidad o el deseo de Dios hacia el pueblo de Israel, que Israel fuera una nación teocrática, donde sea Dios el que da los estatutos y reina sobre el pueblo. Pero de repente el pueblo de Israel empezó a ver, hermano, a diferentes naciones. ¿Y qué dijeron ellos? Samuel, queremos tener un rey como las demás naciones. Desecharon a Dios, pero Dios ya se los había advertido anteriormente. Bueno, entonces Samuel llora, Dios le dice Dios a Samuel, no llores, no te han desechado a ti, sino a mí. Entonces Dios permite darles un rey como ellos quieren, a estilo del mundo. Y dice la Biblia que al que Dios les puso como rey, fíjese, primer rey, no fue puesto según la voluntad de Dios, sino que fue puesto por petición popular. Entonces Dios les da un rey, dice la Biblia que Saúl, de los hombros para arriba, no había más alto que él. Él era el más alto entre el pueblo de Israel. Aparte, era un hombre de buen parecer. Entonces Dios les dice, bueno, ¿quieren un rey humano? Ahí les va, aquí está su rey. Y el pueblo contento. Ahora, ¿qué pasó? Este rey que él deseaba tener, el pueblo de Israel, no era número uno puesto por Dios, sino era por deseo de ellos. Ahora, cuando Saúl empieza, hermano, a tomar el trono, fíjese, acompáñenme al capítulo 10. Es interesante porque aquí en este capítulo 10, Dios unge a Samuel unge a Saúl como rey. Ahora, fíjese lo que pasa. Verso 9, capítulo 10 de 1 Samuel, verso 9 y 10. Y sucedió que cuando él volvió a la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Oiga esto. Y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Interesante, hermano. Cuando uno ve esa palabra, que Dios le cambió el corazón, ¿será que el corazón de él fue transformado? En otra versión dice, cambió para él otro corazón. Como que dice que Dios le dio otro plan para la vida de él. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Cuando llegaron allá, a la colina, hay aquí un grupo de profetas salió a su encuentro. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, hablando de Saúl con gran poder, y profetizó entre ellos. Ahora, Saúl tiene la experiencia de que el Espíritu de Dios baja con poder y empieza a profetizar entre los profetas. Ahora la pregunta, ¿era Saúl profeta? No. Pero fíjense que más adelante Saúl desobedece a Dios y dice la Biblia que el espíritu que Dios dice, y Dios permitió que un espíritu inmundo entrara en Saúl. Saúl queda endemoniado. Fíjese qué interesante. Y eso le voy a decir dónde está para que lo vea. Eso es Saúl, capítulo número 18,
Verso 10, oiga esto. 1 Samuel 18 dice, aconteció el día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano. De costumbre Saúl tenía la lanza en la mano. Bueno, entonces miremos que en el capítulo 18 Saúl queda endemoniado porque Dios lo permite. Pero asústese, capítulo 19, verso 20 al 24. Después de que queda endemoniado, veamos qué pasa en el capítulo 19, verso 20. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Por tercera vez, Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Ya va 3 grupos. Entonces él, hablando de Saúl, él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, aquí están en Naiot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Naiot, en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, oiga, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot, en Rama. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo el día y toda la noche, por lo que se suele decirse, también Saúl entre los profetas. Ahora, fíjese, profetizó cuando fue ungido y profetizó después de caer endemoniado. Ahora, ¿el hecho de profetizar lo hizo especial? No. Eso quiero que entienda la gente. Acuérdense que los dones son por misericordia, son por gracia. Gracia significa que no lo merece uno. Entonces el problema que hay en muchas congregaciones es que de repente Dios tiene un hombre, una mujer, una persona que es usado en lo sobrenatural y la gente tiene la mentalidad que porque profetiza o es usado de cierta forma, la persona es especial. No, Señor, puede ser peor que todos juntos. Es lo que quiero que entienda. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo leo, hermano, la Biblia, la iglesia de Corinto que estamos viendo, en el primer capítulo, Pablo decía a esta iglesia, en capítulo 1, verso 3, nada les falta en los dones. Tenían todos los dones, tenían todos los ministerios, dice el único que les falta es que el Señor aparezca. El único que necesitaban ellos. Sin embargo, el capítulo 2 y 3, Pablo dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque había división, había pleitos, había celos, contiendas, y era una iglesia que se movía en lo sobrenatural. Ahora, la pregunta, ¿vamos a descartar lo sobrenatural por la forma en que ellos vivían? No. Y ahí es donde quiero, hermano, que seamos educados nosotros. Por eso, querido hermano y hermanita que me ve otra congregación, le repito, no ponga en un pedestal a aquellos que Dios usa. ¿Por qué? Porque Saúl profetizó 2 veces. ¿Lo cambió? No, siguió siendo malo. Ahora, la pregunta, bueno, entonces vimos que el don de profecía, Dios lo da al que quiere, y dice, hermano, y si el vaso está sucio, ahora, ¿cómo estaba el vaso de Saúl? ¿Limpio? No, sin embargo, Dios lo usó. Ahora, Pablo dice, cuando escribe a Timoteo, en una casa hay muchos vasos. Unos que se limpian o son limpios para honra, oiga, y hay vasos que son para deshonra. Entonces,
mi estilo de vida va a declarar qué clase de vaso soy yo. Si yo me limpio todas estas inmundicias y todo este pecado, vengo a ser un vaso de honra. Pero si yo tengo una vida doble, una vida, hermano, donde estoy un pie en el mundo, otra en la iglesia, hermano, y vivo una vida desordenada, ¿qué va a pasar? Voy a ser un vaso de deshonra. Ahora, Dios usa los dos vasos. Estamos viendo con Samuel, en el libro de Samuel, que Saúl no era un vaso limpio. Sin embargo, profetizó. Eso lo entendemos. Bueno, ahora, ya entendiendo eso, tenemos que entrar ahora a lo que es el don de profecía. Entonces, Pablo, regresemos a 1 Corintios 14. Pablo dice, procurar alcanzar sobre todo el amor, deseen ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿qué es? Perdón, una profecía. Dice verso 2 de 1 Corintios 14. Porque el que habla en lenguas, oiga, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Que el que habla en lenguas, el hombre no le va a entender. Solamente Dios. Ahora, quiero que entienda, hermano, el concepto de las lenguas. Vamos a entrar un momento en eso. Las lenguas, hermano, es algo que era un misterio que no estaba, hermano, en el Antiguo Testamento. No se había enseñado en el Antiguo Testamento acerca de las lenguas. Acuérdense que cuando Pablo habla de uno de los misterios de la Biblia, tenía que ver en que Dios iba a hacer de los gentiles y los judíos un solo pueblo, una entidad llamada la iglesia. Ahora, la iglesia en que Dios alcanza a través del mensaje del Evangelio, uno de los regalos que Dios le da es una comunicación directa, sin interrupción. Oiga esto. Si yo a usted le hablo en nuestro idioma, como dicen los de España, castellano, o el español, bueno, usted me entiende a mí. Pero si le hablo en chino, ¿me va a entender? No, ahora el problema es que yo no hablo chino. Parece chino. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué le quiero decir? Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, el hablar en lenguas es una comunicación entre uno y Dios. Si yo hablo italiano, portugués, alemán, cualquier idioma, el enemigo va a entender, porque él también habla esos idiomas. Los entiende. Pero si alguien empieza a hablar lenguas, se va a rascar la cabeza. ¿Qué está diciendo? El único que le va a entender es ¿quién? Es Dios. La gente y el mundo espiritual se quedan en cero. Entonces, ese es uno de los beneficios del hablar en otras lenguas. Yo sé que hay gente que no cree en esto, mi respeto, no voy a discutir doctrina con usted, cada quien tiene el derecho a pensar diferente, venimos a enseñar, no a entrar en discusión, pero si quiere una discusión, es privado con mucho gusto. ¿Okay? Ahora, oiga esto, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, esa palabra nadie es nadie, ni siquiera el diablo, ni los demonios, sino que en su espíritu habla misterios. Muy interesante. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Entonces, el don de profecía es un mensaje que Dios da para los hombres. Muy interesante. Ahora, quiero hacer una pauta acá. El don de profecía es independiente o no tiene nada que ver
con el ministerio profético. Aclaremos eso. Uno es el don, otro es el ministerio. Porque hay gente que dice, profetizó, es profeta. No es profeta, tiene el don de profecía. Acuérdense que el ministerio profético es un ministerio dentro de los ministerios primarios. Ahora quiero aclarar esto. Dios usa en la banca al que profetiza. Puede ser laico, puede ser estudiado. ¿Me entiendes? Dios va a usar a una persona para profetizar. Pero Dios no levanta de la banca un profeta. El profeta es un ministerio primario en desarrollo y de ahí Dios lo mete a la área que Él quiere, sea maestro, sea profeta, sea evangelista, pastor o apóstol, según el orden que tenga, Dios lo mete. Pero nunca un profeta surge de la banca. Alguien que tiene el don de profecía, sí, pero no un ministerio primario. Entonces ya vimos eso. Ahora fíjese. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Quiere decir que cuando alguien tiene el don de profecía, va a hablar de parte de Dios a los hombres. Ahora, viene la pregunta, hermano, ¿cómo sé yo que Dios quiere que le hable a los hombres? Es la primera pregunta. Hay gente, hermano, que tiene el deseo de profetizar. Yo lo he visto aquí con nosotros, lo he visto en otras iglesias, que de repente está la presencia de Dios y hay gente que tiene un deseo, pero ¿qué pasa? Meten el freno y dicen, y uno le pregunta, ¿por qué no hablaste? Es que tuve temor de que no era Dios. Ahora, cuando Dios va a usar a alguien, hay un proceso. ¿Se acuerda que hablamos en 1 Corintios capítulo 12 que a cada uno se le da una manifestación? La palabra manifestación es sinónimo de ¿qué? ¿Cuál palabra dijimos? Sinónimo es manifestación, sinónimo de ¿qué? Acuérdense, estudiantes, en el área médica. Síntoma. Eso. La manifestación es sinónimo de un síntoma. En otras palabras, cuando usted va al doctor, usted dice, doctor, fíjese que viene, ¿por qué viene? Es que tengo, mire, como chicharrón y me da dolor de estómago. ¿Y dónde le va el dolor? Ay, como que me da aquí, y de aquí, fíjese que siento como que una daga me traspasa la espalda. Ese síntoma le está ayudando al doctor a dar un diagnóstico más acertado. Entonces, ¿qué dice el doctor? Se me hace que tiene sus piedritas en la vesícula. ¿Y cómo lo confirma el doctor? A través de un ultrasonido. Entonces, el síntoma le ayuda al médico a tener un diagnóstico más acertado. ¿Por qué? Porque le está dando a entender lo que siente, y según lo que siente, el médico tiene una idea cuál es el cuadro médico ahí. Ahora, de igual forma, cuando Dios va a usar a una persona, empieza la persona a tener pequeñas manifestaciones o síntomas antes de ser usado o usada por Dios. Ahora, cuando Dios, hermano, va a usar a alguien en la profecía, le cuento mi testimonio, lo que yo viví. No crea que yo me paré primero y dije, así es el Señor. Hijo, no. ¿Cómo empecé yo? Estaba en el trabajo, en la casa, bañándome, haciendo algo, cuando de repente me bajaba un pensamiento. Pueblo mío, aquí. Pero sentía esa emoción. Estaba haciendo mi trabajo cuando, hijo mío, ¿por qué estás triste? Y empezaban a bajar pequeños mensajes a mi mente o me soñaba profetizando. Ahora, ¿por qué? Porque Santiago dice que cuando el pecado viene, ¿a dónde va el pecado primero? A la mente. ¿Y de la mente? Al corazón. El proceso de los dones
es igual. Cuando Dios va a usar a alguien, empieza primero a alimentar la mente. Dios empieza a mandarle, y yo sé que hay gente que le estoy confirmando eso, que está la hermana barriendo su casa y de repente, pueblo mío, dice, y se queda, o está haciendo algo el hermano y le baja en su mente un mensaje. ¿Qué está haciendo Dios? Le está dando a entender que lo va a usar en una palabra de profecía. Entonces, cuando uno empieza a recibir eso, hermano, uno entiende que Dios lo está preparando para que esa fe de él crezca y baje la convicción al corazón, y va a llegar el momento en que va a ser tanta la presencia de Dios que puede hacer que hable lenguas, para que no hable lenguas, pero de repente usted tiene ganas de decir, pueblo mío, dice el Señor, no desmayes porque estoy contigo. Hasta ahí. Y la gente a veces, lo digo, no lo digo. Y yo le digo, suéltenlo, díganlo. Y cuando lo dicen, hermano, está esa emoción. Hablé. O lo más lindo, cuando de repente usted no sabe al pueblo. Y puede ser que usted de repente diga, hijo mío, ¿por qué estás triste? ¿Acaso sabes que estoy contigo? Da un pequeño mensaje. ¿Qué pasa después del servicio? Y a un hermano o una hermana, hermanito, hermanita, gracias, Dios la usó. Ahí es donde dice uno, wow. Pero no empezó de un solo, sino que es una inspiración, un sentimiento que baja al corazón de uno. Ya no baja a la mente, porque la mente ya fue alimentada previa a esto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ahora, ya que bajó de la mente al corazón, usted ya tiene esa convicción de que Dios lo va a usar. Ahora, ¿qué va a pasar? Usted, al recibir esa inspiración de Dios, usted entiende que Dios le quiere dar un mensaje. Ahora, hay varias cosas que tenemos que ver porque el tiempo está corriendo. Bueno, dice Pablo, pero el que profetiza habla a los hombres. Ahora, ¿cuáles son los márgenes que tiene la profecía? Dice, número 1, ¿qué es? ¿Habla para qué? Edificación. En otras palabras, la profecía no viene para destruir. Número 1, si Dios lo va a usar en una profecía, es porque usted va a edificar, va a reforzar, va a añadirle una fuerza a la estructura. No lo va a hacer pedazos. Imagine que usted se ponga, mira, hijo del diablo, dice el Señor, la migra te va a llevar. Ese ya no fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla para edificación. No para avergonzar en público, no para condenar, para edificar. Muy interesante. Entonces, si Dios lo va a usar usted en la profecía, usted cuando hable va a ser un mensaje que va a edificar al que lo esté oyendo. Amén. Número 1. Ahora, sigamos leyendo. Para edificación, ¿qué más? Exhortación. Exhortación. Porque fíjense qué interesante. Exhortación, aquí está, debe. Entonces, ¿qué es exhortar? Yo conozco gente, he conocido gente en el Evangelio, que agarran y dicen, ¿sabe que usted es un sinvergüenza? Usted es tiempo que se arrepienta, y avergüenzaría de tener con tanta palabra que recibe, vive como mundanote, y ¿qué dice? ¿Qué pasó? Lo exhorté. No, usted lo malmató. La palabra exhortar significa dar aliento.
muy diferente. El alentar es que la persona se sienta decaída y de repente Dios le habla a usted y usted en el servicio va y dice, hijo mío, ¿por qué estás decaído? ¿Acaso no sabes que estoy contigo? Y empieza, ¿qué es lo que está haciendo? Inyectándole aliento. Amén. Dándole fuerza. Eso es exhortación. Entonces el Espíritu Santo edifica, exhorta. Fíjese que ninguno de los márgenes viene a avergonzar públicamente o a destruir. Ahora, exhortación y por último, ¿cuál es el otro? C. Consolación. Fíjese lo que hace el don de profecía. Primero, edifica a los hombres. Segundo, exhorta o da aliento a los hombres. Y por último, consuela a los hombres. Y cuando digo hombres, me refiero al género humano, hombre y mujer. Entonces, este don que Dios da de inspiración sirve o es usado para estas tres cosas. Número uno, edifica. Segundo, exhorta. Y tercero, consuela. Si usted tiene el don de profecía, usted no puede decirle a alguien con quién se debe casar, porque ya no está en ese margen. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que le va a decir, hermano, el Señor me dice que se case con fulana de tal. Y por lo general sale mal. Puede ser que por misericordia a alguien le haya salido bien. Ahora, ¿qué es el problema? Que cuando no se entienden los márgenes que hay acerca de los dones, la gente lo que quiere es manipular a otros a través de los dones. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, de no dejar que el enemigo, nos use en tratar de manipular a alguien con un don espiritual. Ahora que agarres esto. Si alguien supuestamente es usado en profecía, o quiere, más bien dicho, usar profecía para manipular gente, eso ya es hechicería o brujería. Asústese. Amén. El concepto de la brujería es controlar la voluntad de alguien sin su autorización. Y sabe que en la iglesia hay gente que quiere manipular a otros a través de un don. Eso ya es hechicería. Y por esa razón es que damos estas clases para que usted no caiga en ese peligro o en ese error. Entonces lo que es el don de profecía es simplemente para edificar, exhortar y consolar. Ahora, el siguiente don de inspiración es el don de lenguas. Ahora, ¿dónde originaron las lenguas? Vayamos al origen. Hechos capítulo 2. Y quiero que vea el verso 3 y verso 4. Hechos 2, verso 3 y verso 4. Estaban todos como 120 unánimes esperando el día de la promesa del Señor, y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo baja y empieza a repartirse entre los creyentes. Ahora, fíjense qué interesante. En Hechos 2, verso 3 dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Ahora, fíjense qué está pasando. Dice la Biblia que cuando estaban todos reunidos hubo un ruido fuerte, repentino, como una ráfaga de aire, como que hay un tornado.
Y cuando se dio cuenta la gente, hermano, fueron a buscar dónde venía el ruido. Cuando llegaron, ¿qué pasó? Están los discípulos reunidos. Los que estaban en la reunión, empezaron ellos a ver que empezaron a aparecer sobre la cabeza de cada uno como lenguas de fuego. Llamas, en otras palabras, sobre cada uno. Fíjese qué interesante. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose. Ahora, fíjese, hermano, desglosemos el verso. Se aparecen lenguas de fuego y ¿qué es el siguiente paso? Repartiéndose. ¿Qué pasó? Empezaron las lenguas de fuego a repartirse, a esparcir sobre cada uno. Oiga esto. Sé que repartiéndose, otra versión dice, siendo distribuidas sobre cada uno de ellos. Ahora, qué interesante. Quiero que entienda esto. Las lenguas las vieron, mire, ¿qué es lo que, veamos lo que está haciendo la Biblia? De repente están en la reunión cuando de repente ven, hermano, como unas llamitas en medio de ellos. Es lo que dice la Biblia. Vieron las llamitas, de repente esas llamitas se empezaron una por una a ir arriba de la cabeza de cada uno de los discípulos. Fíjese lo que está diciendo la Biblia. Bueno, se reparte entre ellos sobre cada uno de ellos. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permitió Dios que ellos fueran testigos de esas llamitas? Para testificar. Para testificar que sí había sido el Espíritu. Exactamente. Ellos esperaban una promesa. Dice William, wow, qué sabiduría. Oiga esto. Ellos estaban esperando una promesa. Entonces, hermanos, si empiezan todos a hablar en lenguas, ¿hubieran entendido? No. Pero cuando están orando, están ya unánimes juntos, y esa ráfaga suena, empieza, hermano, a aparecer en medio de ellos, o en ese salón, un montón de llamas, como lenguas. Y están todos viéndola cuando de repente empieza una por una a ir sobre cada uno de los discípulos. En ese momento, cuando vieron, ellos entendieron, esto es lo que el Señor prometió. Como decía ahorita la hermana Leti, era un testimonio visual de la promesa del Señor. Cuando vieron que empezó sobre cada uno de los discípulos a ponerse las lenguas sobre ellos, oigan lo que dice. Y se aparecieron lenguas como de fuego, dice el verso 12. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Después que las lenguas se repartieron. Ahora la pregunta, ¿cómo saben que fueron llenos? Porque ellos sintieron el impacto del Espíritu Santo en la vida de ellos. Muy interesante. Ahora, cuando yo tomo agua, ¿cómo sé que estoy lleno? Número uno, porque ya lo siento, ya no me entra más agua. Entonces tuvo que haber algún sentir físico que les dijera a ellos, te estoy llenando. ¿Qué sintieron? No lo explica la Biblia, pero sí entendieron que estaban siendo llenos. Y dice claramente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Ahora fíjense qué interesante. Al momento que son llenos, ¿cuál es la manifestación para ellos? El hablar
En otras lenguas. Para ellos hablaron en otros idiomas. Ahora, ¿por qué es que Dios a ellos les permite hablar idiomas? Porque había audiencia de otros. Exactamente, había gente que había venido de otras naciones y pueblos a la fiesta de Israel, a los días de fiesta. Entonces, cuando la gente llega y los oyen hablar, dice que cada uno, fíjese, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. En otras palabras, ¿tenían ellos el conocimiento lingüístico? No. No tenían el conocimiento ni conocían otras culturas o naciones. Era gente local, no habían salido de ahí. Y de repente dice la Biblia que el Espíritu les dio la habilidad para expresarse. Si dice la Biblia que les dio la habilidad es porque humanamente no la tenía. Ahora la pregunta, los que estaban hablando en italiano, ¿se entendían ellos? No. Empezaron a hablar en idiomas, ellos no entendían. Pero la gente que estaba alrededor, oiga lo que sigue diciendo. Verso 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Oiga esto. Y al ocurrir este estruendo, oiga, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, ¿qué está pasando? Empiezan a hablar en lenguas y llega toda la gente. ¿Y estos qué traen? Cuando de repente uno de ellos, oye, aquella mujer está hablando en francés. Y al rato otros, oye, está hablando en alemán. Otro, mira aquel chaparrito, está hablando en japonés. Ellos venían de esos lugares. Estaban asombrados porque entre la multitud escuchaban el lenguaje o el idioma de donde ellos venían. Imagínense qué interesante. Entonces esto fue dado, hermano, como un testimonio externo para la gente que venía de otras nacionalidades. Y haga lo que sigue diciendo. Verso 7. Estaban asombrados, se maravillaban diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, el Ponto, de Asia, de Frígida, ahí está toda la lista. Hermano, múltiples nacionalidades, múltiples lenguajes, y ellos los oían hablar entre la gente sus idiomas. Eso es, ¿por qué le pongo eso? Porque dice la Biblia que una de las manifestaciones que fueron llenos es que empezaron a hablar en otros idiomas. Yo le he contado que cuando estaba en California, en los años de mi juventud, allá en Los Ángeles, en Ministerio Selim, íbamos a la ciudad de Lancaster donde habían retiros. Era un lugar que rentaban para retiros. Y no se me olvida una noche que fuimos, hermano, y habían coreanitos, un grupo de coreanitos ahí, y de repente oímos a lo lejos, Padre, te bendigo, Señor, bendito Dios. Y mucha quien se fue. Y cuando llegamos, nos asustamos. Una coreanita adorando en español. Y cuando se levantó, le digo, buenas noches. No speak Spanish. Nos quedamos, hermano. No habla español. Y todos nos quedamos fríos. ¿Por qué? Porque la oímos adorar en lenguas, en nuestro idioma. Pero ella no sabía. ¿Se acuerda que le he contado que los de Calvary Chapel, los pastores tuvieron un retiro
en un lugar de California, y el hotel en que hicieron el retiro, la conferencia, decía el contrato que para que ellos pudieran rentar ese local, forzosamente parte del contrato era tener abierta la cantina o el bar donde sirven. Y ellos dijeron, bueno, está, al fin y al cabo no tomamos, tenerlo abierto. Pues había un cantinero del Medio Oriente. Mentira, no sé qué nacionalidad era, pero estaba él ahí. Y de repente, hermano, entre estaban cantando cuando se levanta un pastor americano y empieza a hablar en lenguas y todo el mundo esperando una interpretación. No hubo interpretación, siguió la alabanza y empezó la predicación. Al terminar el servicio, el cantinero llama a un pastor y dice, oye, ¿dónde está el hombre que me predicó? ¿De dónde eres tú? ¿De tal lugar? No, nadie. Sí, entonces entendieron, fue el pastor que habló lenguas. Y lo llamaron. Y fíjense, lo interesante, en esa conferencia habían pastores de Calvary que no creían en los dones, mucho menos en las lenguas. Cuando llegó el hombre, y todos los pastores viendo el show, cuando llegó el cantinero, le dijo, ¿qué pasó? Me dijo esto y esto, me predicó en mi idioma. Y le empezaron al pastor y digo, ¿de qué lugar eres? De tal lugar. Dice, yo no hablo tu idioma. Pero tú me hablas. Entonces ese cantinero ahí aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque un hermano se levantó y empezó a hablar. Él no sabía que estaba hablando en otro idioma. Entonces, ¿puede ser posible? Sí, puede ser posible. Pero también, acompáñenme a Hechos, capítulo número 10. Ya vimos el Pentecostés de los judíos. ¿Cómo es que ellos reciben el Espíritu Santo y hablan en otros idiomas? Pero pasa lo mismo también, se repite el evento, pero ahora entre gentiles. Ahora, oiga lo que dice. Hechos 10, verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, hablando de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Verso 46. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Ahora, ¿qué pasó? Aquí la Biblia no dice que ellos hablaron en otros idiomas. Los oían hablar en lenguas y exaltaban a Dios. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío fue como testimonio, entendamos esto. Cuando viene el Pentecostés, hay diferentes nacionalidades. Entonces ellos hablaron idioma como testimonio a la nación de Israel. Pero con los gentiles ya no hay eso. Ahora empiezan ellos a hablar en otras lenguas. Qué interesante. Entonces viene la pregunta. Pablo dice en 1 Corintios 14 que el que habla lenguas, ¿qué decía? No habla ¿a quién? A los hombres. ¿Dónde empezó eso? En Hechos capítulo 10, verso 46. Entonces hay dos tipos de derramamiento del Espíritu Santo, de llenura. Una que les permite hablar en un idioma natural, interesante, da la habilidad sin estudiarlo. El otro es un idioma que no se entiende entre la humanidad, pero sí Dios lo entiende. Muy interesante. Ahora, regresemos a 1 Corintios capítulo 14, oiga esto. Pero el que profetiza habla para los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4. El que habla en lenguas, oiga, a sí mismo se edifica. ¿Por qué se edifica uno a sí mismo? Pablo está diciendo, el que habla en lenguas, él mismo se va a edificar. La mejor explicación de la Biblia
Está en la Biblia. Bueno, si usted me acompaña a la carta a los Romanos, un libro atrás. Romanos, capítulo número 8. Ahorita le digo dónde está. En el capítulo número 8, verso 26, porque dice Pablo que el que habla en lenguas, a la pregunta, ¿el que está hablando de lenguas está entendiendo? No, él no entiende lo que está hablando. Pero entonces, ¿por qué se edifica a sí mismo? ¿Cómo es eso que él se edifica mientras no entiende? Ahora, mire lo que dice la Biblia, en Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga esto. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, usted les puede pedir algo al Señor, oiga, y lo que está pidiendo no está dentro de la voluntad de Dios. O puede ser que lo que usted está pidiendo le vaya a afectar en su vida personal o espiritual. Por ejemplo, algo que uso yo como ejemplo. Está la hermana soltera. Señor, dame un gringo de los que sobran aquí en Dakota del Sur. Alto, hermoso, rubio, bien parecer para llegar a Guatemala y echar chile, Señor. Oiga, ¿está mala la petición? No, tiene derecho de pedir gusto. O el joven soltero. Señor, mira tanta americana sola, permíteme consolar a una de ellas. Y quiere regresar a El Salvador echando chile. Muchachos, les presento a la doña. Eso se vale. Pero ¿qué pasa? Cuando termina, está en la oración, empieza el Espíritu a venir sobre la persona. Y empieza, yo no sé si los que están viendo por la red social o los que están aquí presentes han tenido alguna experiencia que uno está bien metido en la oración y uno es quebrantado. Llega un momento en la que uno ya no puede hablar. ¿Y qué pasa? Lo único que es... Bueno, usted o yo que digo, y el espíritu que usted está gimiendo, dice, el Señor te pidió un gringo, pero tú tienes un chapín allá en Cobán, que él sí la va a hacer feliz, la va a hacer fiel y la va a amar. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu que conoce la voluntad de Dios intercede por nosotros, porque dice que no sabemos orar como debíamos. En otras palabras, pedimos lo que no nos conviene. Entonces, ¿qué está pasando? Usted está hablando lenguas y se está edificando a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora no es usted, sino es el Espíritu Santo que está intercediendo a través de usted para que usted vaya y haga la voluntad de Dios. No sé si me entienden, hermano.
Esto está sabroso. Oiga lo que dice, verso 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra palabra es un mugido. Hay una vaca. A eso se refiere. Entonces, cada vez que usted empiece a ser tocado o tocado en pie, diciendo al Espíritu, mi hija, pediste fuera la voluntad. ¿Y qué está haciendo el Espíritu? Arreglando el lío que hicimos al pedir. Porque dice que Él sí conoce el corazón de Dios hacia nosotros. Él sí conoce el plan divino. Entonces cuando viene uno, hermano, y está hablando en lenguas, pues dice Pablo, pues dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Porque ya no es su mente la que pide, sino es el Espíritu de Dios con su Espíritu a través de su idioma celestial. Usted le está pidiendo a Dios conforme la voluntad de Él. Muy interesante. Ahora, entonces Pablo por eso dice, ahora regresemos a 1 Corintios 14 otra vez. El que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, oiga, edifica a la iglesia. El hablar lenguas me edifica a mí en lo personal. Ahora, hablemos esto. Si yo me pongo a hablar lenguas, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué está diciendo? ¿Quién sabe? Por eso, hermano, es que usted muy rara vez o casi nunca me va a escuchar que este servidor habla en lenguas en el púlpito. Porque mis lenguas a usted no lo edifica, es lo que Pablo está diciendo. Me edifica a mí, pero no a usted. Pero si profetiza a alguien, entonces sí edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo van a entender. Ahora haga lo que sigue siendo el apóstol Pablo. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Oiga esto. Pablo dice que el que profetiza es superior o mayor que el que habla en lenguas. ¿Por qué es mayor? ¿Cuál es la diferencia en lenguas? Porque el que profetiza, o sea, tiene tres funciones, o sea, las que usted mencionó anteriormente. Muy bien. Y aparte, Edificación. le están entendiendo. Sí. Por eso es mayor. Ahora, si alguien habla lenguas, a gloria a Dios, tiene el Espíritu Santo, qué bueno. Ahí murió. Pero el que profetiza, ya no está hablando a sí mismo, sino que ahora trae algo para el pueblo. Entonces Pablo dice que el que profetiza es mayor que el que habla lenguas. No que el don sea menos de valor. Ahora, quiero que me entienda esto. Si agarramos $1, ¿ok? Esa es la profecía. Pongámosle un valor por didáctica. P de profecía. Y de repente viene alguien con lenguas. Eso equivale a 50 centavos. Fíjese. ¿Cuál es mayor? El dólar. Pero si el que habló lenguas también interpreta, ahora, ¿quién es mayor? Igual. El mismo valor. ¿Por qué? Porque no solo habló, sino que ahora también da interpretación. Entonces ya tiene el mismo valor de la profecía. ¿Por qué? Porque aunque habló lenguas, inferior, pero al interpretar, oiga lo que dice Pablo, oiga lo que está diciendo. Dice, yo quisiera, verso 5, que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais.
porque el que profetiza es superior al que habla lenguas. Ahí está. A menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, 50 y 50, $1. Es lengua y interpretación. Y la profecía, $1. Entonces, si la interpreta, tiene el mismo valor que la profecía. Pero Pablo dice, a menos. Esa palabra a menos significa que va a ser igual de valor el que habla lenguas y la interpreta al que solamente profetiza. Ahora sigamos adelante, oiga esto. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? ¿Qué dice Pablo? Si hablo lenguas, voy a hablar lenguas entre ustedes, no los voy a edificar. A menos que empiece a usar el idioma natural y empiece a traer enseñanza o revelación. Oiga lo que sigue diciendo. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Verso 9, oiga esto. Así también vosotros, muy importante, a menos de que con la boca, oiga esto por favor, pronunciéis palabras inteligibles, otras palabras que se entiendan. ¿Cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. En otras palabras, si yo voy a profetizar, y eso lo he escuchado mucho en iglesias, ¿qué pasa? Amén. Está la presencia de Dios, se siente el poder del Espíritu Santo y empieza de repente alguien allá por decir, el pueblo mío dice el Señor, yo estoy con vosotros, no te... Bueno, la pregunta, ¿qué dijo? ¿Se entendió? No, Pablo es el que va a profetizar. Por favor, controle sus sentimientos y hable claro que se entienda. Pueblo mío, el Señor dice, yo estoy con ustedes. Diferente que ¡ay! El Señor dice, estoy con ustedes. A eso se refiere Pablo. Por eso usted que me ve que profetiza, por favor, respire y hable claro. Es lo que la Biblia está diciendo. Dirán todos, qué raro es hermano, qué raro como enseña. Y es que por eso Pablo está diciendo, si usted, mire, ¿cuál es el contexto? La profecía. ¿A qué se refiere Pablo? Si va a hablar a los hombres, hable claro, por favor. Sí, pues. Que se le entienda. Oiga lo que dice Pablo, oiga esto. Así, verso 9, 1 Corintios 14, 9. Así también vosotros. Esa palabra así también que está hablando, que un objeto inanimado, una flauta, un tambor, una trompeta, cualquier sonido, instrumento que no lleve una melodía o ritmo, es pura bulla. Es lo que está, a eso está hablando la Biblia. Así también vosotros, ¿cómo así? Igual que esos objetos inanimados que solamente sirven, imagínense que empezara el alabanza y yo empezara. ¿Qué va a decir usted? ¡Cállenlo! ¿Por qué? Porque no tiene sentido el ruido. Entonces Pablo dice, de la misma manera, así también vosotros, oiga, a menos que con la boca pronunciéis. ¿Qué es pronunciar? Hablar claramente. Por eso, hermano, esta clase no solamente para aprender, sino para educar a aquellos que Dios nos usa con el don de profecía en las iglesias. Le repito, hermana querida, hermano amado, si usted profetiza o Dios lo usa, por favor, hable claro.
Pastor, pero es que la unción es muy fuerte. Sí, pero si usted va a decir, es que no le van a entender nada. Y le repito, yo he estado en iglesias que oigo y me dan ganas de decirle, tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que está en su corazón? Hábleme claro. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Que con la boca pronuncie palabras con claridad. Ahora, oiga lo que sigue diciendo aquí. Versículo 9, así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles o claras o que se entiendan, ¿cómo se sabrá lo que decís? ¿Me está entendiendo, hermano, que tiene el don de profecía o que Dios lo usa? Tenemos que controlarnos. Pastor, es que usted no siente. Claro que siento la unción. Los hermanos han visto que hay servicio, hermano, que estoy predicando y está la unción tal forma, hermano. Me detengo y digo, ¿qué? ¿Por qué? Porque si me suelto a, como dice Pablo, nadie va a entender. Uno puede controlar ese sentimiento. Oiga lo que dice, oiga esto. Ok, dice, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Verso 10, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. El que habla será un extranjero. Para otras palabras, si usted habla sin entender, es como que alguien venga y le hable en chino. ¿Qué dice? No sé. Oiga lo que sigue diciendo. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Ahora, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, fíjese, ya hablamos las lenguas, ahora viene la interpretación. ¿Cómo sabe uno lo que eso significa? Fíjese, es una interpretación, no una traducción. ¿Qué significa interpretar? Si alguien interpreta, ¿qué le está diciendo? ¿Qué es un intérprete? Dicen lo que está diciendo la otra persona. Bueno, eso es traducir. Ser un traductor, que usted va a decir exactamente palabra por palabra, pero si le dice, hermano, usted ve un dibujo, un arte, una obra de arte, le dice, ¿qué es lo que usted interpreta ahí? Ponemos 5 personas con una imagen, tendrá 5 interpretaciones. Inspira, como que lo inspira. Ok, exactamente. Entonces, si alguien está, mire, déjenme explicarle esto. Usted que está pidiendo interpretación. Cuando se empieza a mover el Espíritu, antes que empiece a fluir el Espíritu Santo, o al momento que empieza a fluir, uno ya tiene una inspiración de un mensaje. Ya uno recibió el mensaje para un hijo, para una hija, para el pastor, para la sierva, para la congregación. Uno ya recibió el mensaje. Cuando alguien se suelta a hablar lenguas, ¿qué me está diciendo Dios? Ese sentimiento que tienes es en la interpretación de eso que estás oyendo ahorita. Ahora, ¿me entiende? Fíjese, te voy a explicar. Hace unos domingos estuvo bueno, tremendo el servicio. En el servicio había una persona que iba a dar un mensaje, pero se frenó. Pero yo en el púlpito, en la vigilia, yo ya tenía esa inspiración. Y cuando una hermana habló sus lenguas, yo dije, este es el mensaje. Y lo di.
Esa era la interpretación. Entonces la interpretación de lenguas es la inspiración que usted recibe, y lo que pasa ahí es que en ese momento usted le confirman que el mensaje que usted tiene es de Dios. Entonces, ¿qué hace usted? Usted interpreta, por eso le decía, de un mensaje en lenguas pueden haber varias interpretaciones. Puede ser que alguien tenga un mensaje para la congregación, una inspiración, un mensaje a la congregación. Otro por ahí tiene el mensaje para un hijo que anda medio débil o que decae. Y para alguien más puede ser que Dios tenga el mensaje para una hija que está pasando problemas. De un mensaje en lenguas pueden salir diferentes interpretaciones. Es como las canciones. Usted ve que hay cantos que saca una persona y dice, ahora tenemos, el intérprete va a cantar la misma canción en diferente tonado, diferente ritmo. ¿Qué está haciendo? Dándolo según la forma que él o ella lo recibe o lo desea. Igual es la interpretación en lenguas. Por eso Pablo dice, si alguno habla en lenguas, perfecto, ahora pídale a Dios que le dé la habilidad de interpretar lo que sus lenguas significan. Interesante, terminemos ya. Verso 13, 1 Corintios 14, 13. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, interesante. Entonces, esto después lo podemos estudiar más adelante, porque hay mucho más que tocar. Entonces, esos son los dones de inspiración. La profecía, que es para edificar, exhortar y consolar. Las lenguas, que es el idioma, una comunicación directa entre uno y Dios. Pero este es el don de lengua, es cuando alguien habla lenguas y trae un mensaje para el pueblo de Dios, para una persona. Y por último, la interpretación. Lo que es hablar en lenguas, Dios le da un mensaje, una interpretación de lo que Dios le pone que comparta a una persona o a la iglesia. Amén. Ahora sí, preguntas, hermano. ¿No hay preguntas? ¿En la red social? ¿Alguien tenga una pregunta? Y saludos desde Ecuador. Hermano Juan, mi consiervo Juan Bonilla. Juan, se me pasó por alto esta semana, pero te prometo que esta semana que viene lo hago. Él sabe a qué me refiero. Hermano Edgar, bendiciones pastores, dice, bueno, la profecía exhorta, consuela y edifica. Exacto, hermana Wilma, exhorta. Consuela y edifica. Entonces eso es muy bien. ¿Quién más dice? Amén, pastor, bendiciones. Amén. Entonces no sé si hay alguna pregunta que tenga alguien. Voy a dar un minuto por si alguien de la red social tiene alguna pregunta, hágala, porque hay gente que me está viendo de diferentes congregaciones, denominaciones, que tienen duda de estos dones. No sé si para usted quedó claro. Hágame un favor, si quedó claro el estudio, ponga un dedito de like o me gusta. Póngale un dedito para saber que esto quedó claro. Me quedó claro. Ok, ¿alguien más? Aparte de mi esposa, los que me están viendo, hermana Cristina, gracias. Pues si vas a tener más profetas en la clase. Ok, ahora. Muy bien, hermano. ¿Quién fue? Contestó Vicente Juani también. Pastora Wilma también contestó. ¿Quién más está mandando ahí? No vi el nombre de la otra persona que contestó. Lamberina Martínez Pérez, Dios le bendiga. Saludos desde... Ok. Amén. Entonces, si quedó claro. Entonces, hermano, lo que hablamos de los dones del Espíritu, hace una serie muy, muy buena. Ahora, surge una pregunta entre los hermanos Araujo. Saludos desde Oaxaca, saludos. Está claro, amén. Gloria a Dios. Oiga, hay una pregunta que se me hizo a mí en la congregación. Para los que observan en nuestro servicio,
Unos notan que hay hermanas que se cubren la cabeza y otras que no. Entonces han habido hermanas nuevas que me dicen, hermano, ¿qué es ese trapo que usan en la cabeza? Y el siguiente sábado tenemos libre. En 2 semanas vamos a dar un estudio profundo del velo. El velo, ese trapito que usa la mujer, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Es tradición o no tradición? ¿Es cultura o no es cultura? Si tiene pelo largo, ¿necesita cubrirse, sí o no? ¿Y por qué si lo usa, por qué lo usa? Ahora, yo voy a decir por qué. Porque yo he escuchado estudios que han dado, y no menosprecio a nadie que ha dado estudio, pero lo bueno, hermano, es dar un estudio que usted pueda defender o explicar la fe que tiene. Es lo que se conoce como apologética, el poder dar una respuesta a una pregunta o cuestión bíblica. Y ahí que le va a preparar el terreno. Toda verdad del Nuevo tiene figura en el Antiguo. No se lo pierda, hermana. Usted, especialmente usted que tiene la duda, ¿me cubro la cabeza, no me la cubro? ¿Está usted en contra del velo, está a favor? Porque es lo que me pregunta a mí. Bueno, ¿usted está en contra o está a favor? Vea nuestro estudio en 2 semanas. Vamos a hablar del velo. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Era cultura o no? ¿Es tradición o no es tradición? Si tengo cabello largo, ¿me tengo que poner un velo? Eso lo veremos en 2 semanas. Así que por favor, apúntese, esté listo para el estudio, porque tocaremos ese tema. Amén. Así que no hay preguntas, todo quedó claro. Gracias a Dios. Entonces vamos a orar esta tarde y darle gracias a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este estudio que hemos tenido de edificación, Señor. Te pido que lo que aquí se comparta sea para bendición y edificación de otros, Dios mío. Te doy gracias por los hermanos de nuestra congregación, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre Santo, por este privilegio. Permite que estos estudios sean de bendición a aquellos que los escuchan y los ven, y te damos gracias por este privilegio. Bendice cada uno que está viendo, como aquellos que verán estos estudios. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, porque solo tú lo mereces. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Usted que está en la red social, ha sido un gusto poder ver a gente viendo diferentes países. Qué bendición. Y esperamos nos acompañe en 12. Acuérdense que el siguiente sábado no hay clase. Hermanos de nuestra iglesia local que andan fuera, andan varios de vacaciones. Si usted viene el sábado que viene, no piense que ya fue el arrebatamiento. ¿Ok? No habrá clase, vamos a hacer alguna actividad fuera con los hermanos, así que no hay clases. Si viene a la iglesia no va a haber nadie, el viernes sí va a haber estudio, pero el sábado no. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos el día sábado en 2 semanas. Bendiciones.